Comitivas queer. Cuando Estados Unidos o cualquier país invade a otro, no solo caen bombas. Caen derechos, caen comunidades y caen las disidencias. Yo soy Bárbara Alvarado y esto es Comitivas Queer, un podcast de Pride MX. Estamos de vuelta en este 2026 en nuestra mesa de política y vamos a conversar al respecto de qué pasa con los derechos LGBTIQ+, cuando ocurre una intervención extranjera. Y lo vamos a platicar, claro que sí, con Gloria Cariaga de la Fundación Arcoiris, Andrés Treviño, defensor de derechos humanos, y Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. Pero antes, hagamos una breve intro, antes de preguntarles cómo han estado en este inicio de año, una recapitulación de qué ha pasado en este 2026. Empezamos con una intervención militar, económica y política estadounidense en Venezuela, con roces políticos entre México y Estados Unidos por el deseo de la segunda administración de Donald Trump en que sus soldados entren armados a México para combatir el crimen organizado. Y también, por otro lado, con serias conversaciones entre Honduras y Estados Unidos por acusaciones de injerencia de Donald Trump en las elecciones hondureñas. Además, recordemos que históricamente Estados Unidos ha intervenido en América Latina y el Caribe desde 1898 en la guerra hispano-estadounidense. Por lo que ahora sí yo les quiero preguntar primero cómo están en este 2026 y también qué pasa con los derechos LGBTIQ+ cuando hay una intervención extranjera en un país latinoamericano, como recientemente sucedió en Venezuela. Gloria. Bueno, pues estamos muy movidos, ¿no? Realmente, como dices, esta invasión de Estados Unidos a Venezuela nos pone en una alerta mundial, no es solamente para América Latina, sino que realmente esta violación a los tratados internacionales, sobre todo me parece para América Latina, la búsqueda de la imposición de la doctrina Monroe otra vez, pues es una amenaza clara a la autonomía de cada uno de nuestros países y sobre todo, pues como dices, a los derechos que con tanto trabajo hemos ido demandando y construyendo los movimientos sociales, porque afecta a todas las personas que no estamos dentro de la estructura hegemónica de un país. Entonces, realmente las mujeres, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas afrodescendientes, indígenas, como nosotros, personas LGBT, estamos en grave riesgo. Acá en este lado, ¿qué tal? A ver que nos platique Andrés un poco. ¿Cómo empieza el 2026? ¿Y qué pasa con los derechos LGBTIQ+ cuando sucede una intervención extranjera? Bien, muchas gracias, Bárbara. Y bueno, hacemos Pride por este espacio para reflexionar un poco sobre la geopolítica desde una mirada LGBT, justo pues en un arranque de año que, como bien decía Gloria, pues ha estado muy movido y no en el mejor sentido. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita, ya lo hemos discutido antes en este espacio, ¿no? El interés político de Donald Trump es meramente económico. Hemos hablado mucho de la guerra cultural, de cómo han tenido estas narrativas y estas acciones en contra de nuestros derechos para ocultar este interés oligárquico de acumular poder, pero especialmente acumular recursos, ¿no? Para una élite muy pequeña. Y hoy creo que esta intervención militar que se da en Venezuela y intervención política que se da en la región, ¿no? Recordemos, pues, una interferencia directa en las elecciones argentinas, prometiendo una transacción importante de dinero al gobierno de Milei si resultaba favorable los resultados electorales a finales del año pasado, lo que está pasando en Honduras y demás. Pues esta intervención política y militar en la región, pues ya queda muy claro que es para controlar los recursos, ¿no? Vemos que después de la intervención a Venezuela hay toda una maniobra para hacerse del petróleo, ¿no? Limitando los barcos que son rusos o que son de otras nacionalidades y ya, bueno, el día de ayer teniendo una reunión o anteayer en la Casa Blanca para pues trazar las primeras líneas de cómo se van a hacer estos acuerdos económicos para que Estados Unidos, y ni siquiera Estados Unidos, para que inversores privados estadounidenses tengan acceso a estos recursos, ¿no? Entonces esto es pues ya una demostración muy clara de cómo este interés es económico y no es, digamos, ideológico, de agenda. Lo preocupante de esto es que la ideología que se usa para defender este asalto económico, pues es una ideología antiderechos, es una ideología que entre muchos de sus puntos tiene un ataque directo contra los derechos LGBT, ¿no? Hoy vemos que Trump está intentando coercionar a otros países
como lo vimos con México esta semana, como está pasando con Colombia, que seguro ahorita Wilson nos podrá contar un poco más. Pero esa coerción, ¿no? De no te invado o no te pongo aranceles o mantenemos una buena relación de comercio, va de la mano de una presión para participar en su guerra cultural, ¿no? Por eso vemos que pues le funcionan actores como Milei, actores como Kast en Chile, que sí tienen un discurso anti-LGBT, que sí amenazan con retroceder en nuestros derechos, y entonces pues este es pues para las personas LGBT y para los derechos humanos en general, pues es un escenario de perder, ¿no? Perdemos derechos al mismo tiempo que perdemos soberanía y recursos naturales y económicos. Wilson, por allá, cuéntanos cómo cuentas y cómo ves el panorama. Bien, pues empezamos el año de manera muy acelerada, como lo decía Gloria, muy movida, no solamente por estos impactos imperialistas que quienes estamos más cerca de Venezuela lo estamos viviendo de manera más contundente, sino porque se está materializando un ejercicio de poner bajo amenaza los derechos de la ciudadanía y la consecución de la igualdad. Y digo bajo amenaza porque estos 12 días que llevamos del año 2026, 15 días, han sido días que han estado marcados en primer lugar por esta práctica invasora de los Estados Unidos a Venezuela, que ha dejado constancia de inmediato que no le interesa la democracia ni la restitución de derechos, sino que, como indicaba Andrés, es una invasión con intereses económicos del capital privado, donde la democracia y los derechos, que es la queja que ha tenido la ciudadanía venezolana que está en movilidad humana por todas las Américas, no está siendo tenida en cuenta. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional por graves violaciones a derechos humanos, toda la situación de precarización y pobreza que está viviendo Venezuela y que ha expulsado a cientos de ciudadanos y ciudadanas a salir del país, no son preocupaciones de este proceso de invasión, no están pesando en la balanza a la hora de tomar decisiones, sino que es meramente un interés capitalista y económico. Pero hay un ejercicio bajo amenaza, Bárbara, porque además se están en estos primeros días del año conjugando tres acciones que son muy preocupantes. La primera tiene que ver con la exacerbación de los discursos de odio. El presidente de los Estados Unidos amenazó a Colombia, amenazó a Cuba, amenazó a México, amenazó a Dinamarca con apropiarse de Groenlandia, y hay un ejercicio de una subida de tono a nivel mundial que está llevándose por delante el respeto a la soberanía, se está llevando por delante el respeto a la identidad de cada uno de los países y está con ese discurso de odio materializando una forma de hacer política bajo un ejercicio de imposición. En segundo lugar, se está consolidando un proceso que empezó el año pasado. Recordarán las personas que nos están viendo que empezamos el año 2025 con esos anuncios del presidente de los Estados Unidos de cerrar la USAID, de paralizar toda la cooperación internacional, que terminó afectando agendas sociales, agendas de bienestar que estaban atendiendo situaciones de altísima prioridad para la garantía de derechos de los grupos poblacionales históricamente excluidos. Y 2 días después de tomarse a la fuerza Venezuela, el presidente de Estados Unidos anuncia la salida de Estados Unidos de un montón de organismos internacionales defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de los derechos de las mujeres, que termina materializando una política que empezó el año pasado y es debilitar las organizaciones multilaterales, el multilateralismo, y de esa manera dejar sin piso la defensa y promoción de los derechos humanos. Y en tercer lugar, digo que este proceso de inicio del 2026 es un proceso bajo amenaza porque ha hecho que en nuestra región aparezcan un montón de actores de políticas de derecha con intereses electorales que se están pegando a este proceso imperialista y neofascista de los Estados Unidos para construir narrativas desde la desinformación.
Colombia, el país donde yo vivo, está a un par de meses de elecciones y casi que esta decisión de los Estados Unidos ha copado el debate electoral y está ocurriendo lo mismo en Brasil, que tiene elecciones este año, en Costa Rica, en Haití, en Jamaica, y tiene que ver con vaciar el ejercicio democrático de una discusión en torno a agendas políticas y empezar a enfilar a los países que la decisión electoral que tomemos en las urnas debe ser una decisión electoral que sea de la simpatía o la no simpatía de los Estados Unidos. Lo acabamos de ver en Honduras y muy probablemente es la presión que tendremos en la región en el año 2026, y es que hay un montón de procesos electorales, sobre todo de gobiernos, como en el caso de Colombia, que son gobiernos progresistas, de centro izquierda, casi con la amenaza que están siendo obligados con estas decisiones imperialistas a ser gobiernos que transiten hacia la derecha, que fue lo que nos quisieron demostrar en el escenario de Honduras. Entonces yo, Bárbara, querida, diría que este inicio de año para Gloria, para Andrés y para mí, las agendas en las que participamos, que son la defensa y promoción de los derechos humanos, lo recibimos con una profunda preocupación, porque ese proyecto político que, como indicaba Gloria, reactiva la doctrina Monroe que presidió el presidente Trump cuando inició su segundo gobierno hace un año, se está consolidando y no solamente está vaciando de derecho la democracia, sino que está llevando a la región a prácticas de neofascismo materializadas en decisiones donde hay solamente un interés por el bienestar de la empresa privada y no por los derechos de la ciudadanía. Gracias, Wilson, por estos puntos que nos compartes, que me llevan a preguntarme también qué pasa en los otros países latinoamericanos o caribeños o de todo el mundo después de una intervención en un país vecino. Gloria, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, yo creo que, como estábamos señalando, necesariamente este tipo de invasiones coloca a los países, a los gobiernos, sobre todo, en una situación de alerta muy importante, ¿no? Yo creo que realmente, bueno, como Wilson decía, ellos que están pegados a Venezuela están enfrentando situaciones muy particulares, pero creo que el señalamiento específico que ya se mencionó de ciertos países también es una alerta particular con respecto a cuál es la situación que estamos enfrentando. Y es evidente, pues, esta autocracia, este autoritarismo terrible de parte del gobierno de Trump al decir, bueno, si se portan bien, o sea, ¿qué quiere decir se portan bien los gobiernos? Para que realmente respondan, como estaba señalando Wilson, a las expectativas que este presidente tiene, ¿no? O sea, si México se porta bien, entonces no vamos a poner aranceles, no vamos a intervenir el país, igual con Colombia o con otros países. Entonces, sí me parece que este modelo autocrático es realmente alarmante, porque sabemos que este tipo de gobiernos tienen una sola mirada, una mirada muy estrecha con respecto a la sociedad, en donde intereses particulares son lo que predomina y la ciudadanía realmente no es tomada en cuenta, ¿no? Entonces, sí me parece que los gobiernos están en la alerta, pero por supuesto que nosotros, la sociedad organizada, estamos también atentos a qué es lo que están demandando, cómo se está desarrollando este tablero de ajedrez, cómo se mueven las fichas, para saber realmente en dónde nos colocamos y por dónde tenemos que continuar la incidencia que desarrollamos. Sobre todo en esta ola de neofascismos, desde luego. Por supuesto. Andrés, por allá. Sí, coincido con lo que decía Wilson, ¿no? La intervención militar en Venezuela, pues cataliza o acelera un proceso de desmantelamiento de los balances de poder creados a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta salida de Estados Unidos de todos estos organismos multilaterales hace sentido a algo que no solo había dicho él, sino que los gobiernos que estaban alineados con su visión habían estado amenazando en los últimos años, ¿no? Ya había habido varios gobiernos latinoamericanos de derecha amenazando con salirse de la OEA, con salirse del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces, pues esta intervención militar completamente impune, completamente unilateral, pues demuestra que estos balances ya no están vigentes
Estados Unidos se sale de todos estos mecanismos, los desfinancia también, ¿no? Entonces, pues hay un rápido reconfiguramiento del poder y de los permisos que el poder tiene para actuar, y eso es problemático para las personas LGBT, porque algo que ya hemos visto y que recientemente comprobamos en la pandemia de COVID, pero en cualquier otra situación de crisis es igual, que la crisis, la desigualdad, pega de forma directa y diferenciada a quienes ya enfrentaban una situación de marginalización, ¿no? Es decir, claro que una intervención militar, claro que un debilitamiento de la democracia afecta a la sociedad en general, pero afecta de forma más cruel y más cruda a aquellos sectores que ya estaban excluidos, como es la población LGBT, ¿no? Y es algo que hemos visto pues en regímenes como el de El Salvador, ¿no? Que hoy se toma como modelo de desarrollo latinoamericano, ¿no? En el que pues hay una cooperación de Estados Unidos para hacer de las cárceles lugares mucho más crueles y para que no existan alternativas para las personas de la diversidad sexual que están siendo atacadas en su sociedad por cuestiones de homofobia y demás, ¿no? Pues que haya muchos menos condiciones de derechos para todas. Entonces esto, si bien es una realidad que nos tiene que preocupar a todas por las implicaciones de una escalada en el conflicto militar, sí es muy importante poner en la mesa que las personas LGBT van a ser de las primeras en resentir este desmantelamiento del sistema universal de derechos humanos. Antes de continuar, regresamos con Gloria un segundo. Sí, lo que pasa es que yo creo que esta salida del gobierno de Estados Unidos, de las distintas instancias de Naciones Unidas, es interesante con esto incluso que decía ahora Andrés. Hay amenazas de varios países de salirse de la OEA, pero no se salen. Ahora, el hecho de que Estados Unidos se desprenda de más de 60 instancias de las Naciones Unidas no implica que él se haya salido de las Naciones Unidas. Ahí se queda para estar estorbando, para estar realmente marcando un territorio que también asume como propio, como es el Consejo de Seguridad, y entonces lo que está haciendo es deslindarse de los acuerdos internacionales, de los compromisos que el gobierno tiene para cumplir con los acuerdos con respecto al cambio climático, al mantenimiento de los recursos naturales como de los derechos humanos y sobre todo lo que ya mencionaban, el desfinanciar a todos estos organismos y que eso deja en una grave vulnerabilidad al sistema, ¿no? Entonces, si estas amenazas me parece que es interesante porque las amenazas que decíamos que hemos visto, y ahí Wilson y yo nos ha tocado estar presentes en las asambleas de la OEA, en donde sí hay un ataque permanente de parte de estos gobiernos mucho más rígidos como Argentina o Estados Unidos con respecto al sistema, pero al final no se salen y lo que están haciendo es bloquear que realmente haya un avance en la protección de derechos y estar amenazando permanentemente las elecciones que también suceden al interior de la OEA, de las nuevas personalidades que están defendiendo precisamente los derechos. Entonces sí creo que es importante destacar, bueno, qué significa estas decisiones que el gobierno está teniendo, porque ojalá, yo digo, si no va a cooperar, pues que no estorbe, pero ahí se queda para estorbar, ¿no? Vamos de este lado. Wilson, cuéntanos si hay algún efecto colateral en otros países latinoamericanos o caribeños después de una intervención. Yo creo que hay que prestar especial atención al fenómeno de Sudamérica. Si bien somos la misma región, los procesos de invasión y los procesos coloniales de Estados Unidos, sobre todo en el último siglo, venían debilitando sistemáticamente Centroamérica y el Caribe insular. Situaciones como la de Nicaragua, la de Panamá, la de Honduras, la de El Salvador, la de República Dominicana, pero se había generado cierto aislamiento de Sudamérica porque había en el imaginario de la política internacional un respeto a Sudamérica, y ni se diga de México, que ustedes, pues si bien le tienen al lado, han logrado mantener un margen de respeto por la soberanía que es importante. Pero Sudamérica, sobre todo a finales del siglo pasado, empieza a construir proyectos de integración
porque no es que Estados Unidos no le interesase intervenir en Sudamérica. Lo que estaba haciendo Estados Unidos en Sudamérica no era un ejercicio de intervención directa, sino un ejercicio de copamiento de los mecanismos económicos, políticos, sociales y culturales. Y quienes han venido a Colombia, Andrés y Gloria, saben que cuando uno se baja del avión y coge la avenida El Dorado, lo primero que se encuentra al frente es una embajada de los Estados Unidos que parece un país dentro de otro país, y tiene que ver con una lógica muy propia que instauró Estados Unidos en Sudamérica, pasó en el Perú, pasó en Paraguay, y es una presencia muy fuerte para que los Estados-nación dependan mucho de los Estados Unidos. Mire, el caso de Colombia, Bárbara, nuestro principal socio comercial, cultural y político es Estados Unidos, no es Venezuela, que lo tenemos al lado, no es Panamá, no es Ecuador, no es Perú, es los Estados Unidos, y no se entendería porque no es nuestro vecino más directo, pero eso empezó a hacer. El fenómeno que yo quiero llamar la atención es que con la invasión de Estados Unidos a Venezuela ya hay un ataque directo a la soberanía de los pueblos sudamericanos, pero incluso un debilitamiento de un proceso de construcción de alianzas que veníamos haciendo. En Sudamérica veníamos construyendo procesos como el ALBA, como el Mercosur, que era generar cierta estrategia de irnos deslindando de esa dependencia económica de los Estados Unidos. Si ustedes miran las primeras decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos con la invasión a Venezuela, es cortar las relaciones con China, con Rusia, con Europa, y un poco limitar la capacidad económica que tiene Sudamérica. Y ya en el caso puntual de Colombia, Bárbara, Andrés y Gloria, aquí los efectos se están viviendo de 5 maneras. En primer lugar, y lo más preocupante, es el bienestar de los migrantes. En Colombia hay aproximadamente 4 millones de ciudadanas y ciudadanos venezolanos viviendo en Colombia, y hay un proceso de desinformación muy grande, de desinformación de decirles, por ejemplo, que deben devolverse de inmediato al país, que su refugio ha cesado. Aquí en Colombia existe una cédula especial de permanencia que se llama el PPT, les han dicho que ya no funciona, les han cancelado contratos laborales y no hay condiciones para regresar a Venezuela. La frontera está abierta, pero extrañamente no hay un fluido de ciudadanía cuando somos 2 países pendulares. Entonces hay un riesgo inminente a la ciudadanía migrante que hay que prestarle especial atención. En segundo lugar está la economía. Somos países en América Latina muy dependientes de las remesas de los Estados Unidos, y hay un pánico económico muy grande en la región que lo empezamos a notar en el cambio de la divisa, y es el ejercicio de que si se debilitan las relaciones va a caer la economía. Y si ustedes seguramente vieron que hubo un rifirrafe entre el presidente de los Estados Unidos y el colombiano, acaba de citar el presidente Trump la primera semana de febrero al presidente de Colombia a Washington. En el país hay mucho hermetismo porque inclusive es muy raro esa invitación tan cordial de un día para otro del presidente de los Estados Unidos al presidente Petro, pero hay una presión de los gremios económicos que hay que mejorar las relaciones porque hay un temor a la economía muy grande. En tercer lugar está la polarización, Bárbara. El país está muy polarizado. Yo le decía a Gloria en un grupo de WhatsApp que tenemos que el sábado 3 de enero, cuando se conoce la decisión, yo vivo en Barranquilla, que es una ciudad muy cerquita a Venezuela, y salías a las calles y encontrabas la gente celebrando, la gente venezolana migrante celebrando, y es entendible, yo no quiero satanizar esa celebración, pero efectivamente es muy peligrosa también esa celebración, porque finalmente ¿qué se celebra? ¿Qué se ganó? Cuando en estas semanas que ya llevamos de la invasión no se está hablando de derechos humanos, de restablecer la democracia, ni del tejido social. En cuarto lugar, nos preocupa mucho cómo ha entrado en jaque la determinación de los pueblos, lo que está pasando con Cuba, el irrespeto al gobierno de México, lo que está pasando con Colombia. O sea, que el presidente de los Estados Unidos diga que Marco Rubio debe ser el presidente de Cuba, que el presidente de los Estados Unidos le diga a Colombia, le diga al presidente de Colombia que se cuide, entre comillas, el culo, porque si no le va a pasar lo mismo que Maduro. Termina que los pueblos olviden el bien más preciado de la democracia, que es la autodeterminación. Y finalmente, me parece que el impacto más cercano que estamos teniendo países como Colombia y países como Brasil tiene que ver en dos situaciones. Primero, lo decía en mi primera intervención, en las elecciones. El 8 de marzo son las elecciones al Congreso de Colombia y el 15 de mayo son las elecciones presidenciales, y esta semana ya inclusive las encuestas han cambiado y casi que un poco a voz de urna el tema es: necesitamos elegir aquel que tenga beneplácito de los Estados Unidos, y situación similar
está teniendo Brasil, que nos cuentan los compañeros de allí. Y la segunda preocupación es el lenguaje de lo políticamente correcto. Hay un ejercicio de cacería de brujas en las redes sociales, en los medios de comunicación. No se puede criticar, no se puede generar solidaridad. Aquí salimos en Colombia a marchar en solidaridad con nuestro presidente, porque más que le guste a uno o no le guste, fue un presidente elegido democráticamente para que un gobierno extranjero venga a ponerlo en jaque, y hay un ejercicio también de mucha presión a lo que se dice y cómo se dice, que está limitando las libertades ciudadanas, y eso se está viviendo en el ambiente, y la atmósfera es muy enrarecida, y creo que eso finalmente termina haciéndole mucho daño a esa construcción de ciudadanía plena que estamos persiguiendo en la región. Vaya, Wilson, muy buena pregunta la de qué se ganó durante esta intervención, o mejor dicho, después. ¿Cuáles son los derechos que hemos ganado? Nos hace reflexionar bastante al respecto de este proceso político. Me quiero regresar un poco a lo que mencionaban Gloria y Andrés al respecto de esta amenaza de salirse de alianzas y organizaciones internacionales. ¿Qué pasaría si efectivamente Estados Unidos sale de estas alianzas, de estas protecciones a derechos internacionales? Mira, pues realmente yo creo que no pasaría mucho, en cuanto que Estados Unidos es el país que menos documentos de derechos humanos ha firmado. O sea, realmente el compromiso que Estados Unidos en la historia ha tenido con los derechos humanos es muy pobre. Entonces yo creo que en ese sentido, pues ellos se manejan como muy unilateralmente y no toman en cuenta realmente estos acuerdos a los que con tantos trabajos se logran en estos espacios multilaterales, ¿no? Entonces yo no creo que hubiera un cambio radical. No me lo imagino. Yo creo que ahí sí el coro internacional pesa, y no es fácil que un gobierno se salga de una instancia de esas. Por eso me parece que las amenazas de abandono no son más que elementos de fuerza para la negociación, para la insistencia con respecto a ciertos acuerdos, a ciertos compromisos que a ellos les interesan, pero que no están acordes incluso a los principios de estas instituciones, ¿no? Andrés, Wilson, ¿gustan conversar un poco más al respecto de qué sucede con esas amenazas? Un poco más de salirse de estos pactos internacionales. Sí, yo creo como... Dale, Wilson. Perdón. Dale, Andrés, espero. Yo creo que más que una amenaza es algo que ya está pasando, ¿no? Y aunque coincido un poco con la postura de Gloria de no pasa nada porque estos mecanismos no han evitado guerras o no han resuelto conflictos de fondo, yo creo que estos mecanismos sí en algún momento contuvieron ciertas cosas, inclusive en ciertos temas como acción climática e inclusive derechos LGBT, fueron mecanismos que en algún momento impulsaron la homogenización del acceso a derechos en ciertas regiones, ¿no? El hecho de que hoy se desmantelen, creo que una de las primeras consecuencias tiene con el abandono de la cooperación como una vía. Recientemente vemos que Europa rechaza firmar un acuerdo con el Mercosur que había avanzado muchísimo, ¿no? Y que desde el inicio de la primera presidencia de Trump, pues avances históricos que digamos, por ejemplo, la Conferencia de París, ¿no? Que había logrado un acuerdo histórico en materia climática justo antes de la primera presidencia de Trump, digamos eso como el punto más cúspide, ¿no? De la cooperación internacional en estos temas, pues eso ya quedó en un pasado cada vez más lejano, ¿no? Porque la cooperación ya no se está viendo como una vía, o el multilateralismo no se está viendo como una vía ni efectiva ni importante, ¿no? Estamos entrando a un orden mundial pues de sálvese quien pueda, y eso afecta definitivamente las agendas de derechos humanos y la posibilidad de construir alianzas, ¿no? Más allá de más bien construir defensas, ¿no? Y hoy vemos pues el mundo y muchos países, ¿no? Volver a invertir en un ejército que habían quizá invertido menos en los últimos años, y un montón de otras cosas. Entonces sí cambia el orden mundial y nos pone pues en escenarios de mucha mayor complejidad para incidir y para transformar la política hacia una que garantice derechos.
Yo Bárbara, uniéndome a la reflexión de Gloria y de Andrés, yo efectivamente comparto esa visión de Gloria. Estados Unidos no se va a salir. El gobierno del presidente Trump no va a ser el gobierno que le dé la estocada a Naciones Unidas. Eso no va a pasar. Lo que ellos están buscando es cambiar la lógica de la geopolítica. Y lo que sí creo que tiene claro el gobierno de Estados Unidos es que quieren aprovechar su mandato para transformar la lógica del multilateralismo. Eso sí es lo que están buscando. Y creo que quieren cambiar la lógica del multilateralismo en 3 condiciones. Primero, arrebatarle el bien más preciado al multilateralismo, que es la construcción colectiva. Recuerden que la razón de ser del multilateralismo es que los países que más tienen compartan con los que menos tienen y las decisiones sean colegiadas. Y creo que lo que ha demostrado Estados Unidos al negarse a algunas decisiones, la manera como reaccionó, por ejemplo, frente al veto que propuso Colombia por la invasión a Venezuela hace un par de días, que fue discutido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es que Estados Unidos no quiere acabar con el multilateralismo, pero sí quiere acabar con esa lógica de que construimos en colectivo. Y quieren llevarnos a una lógica donde los escenarios internacionales sea un ejercicio donde no se construye en colectivo, sino que los intereses de los países privilegiados están por encima de los países que no tienen el mismo privilegio. Es un poco la lógica que quieren instaurar. En segundo lugar, quieren quitar en los escenarios multilaterales el centro de atención en la defensa de los derechos humanos y ponerla en torno a la seguridad. Y ese es otro cambio que quiere hacer Estados Unidos en las políticas del multilateralismo. No puede seguir siendo en la lógica estadounidense que la principal preocupación de los estados en estos organismos multilaterales sean los derechos humanos, sino la seguridad. Y si por el concepto de seguridad hay que sacrificar derechos humanos, los organismos multilaterales deberían estar de acuerdo con ello. Y en tercer lugar, creo que lo que está buscando Estados Unidos en estos organismos multilaterales con sus decisiones y con sus actuaciones tiene que ver con un ejercicio de imponer jerarquías. Habíamos logrado que Naciones Unidas lograse generar espacios de reconocimiento a países que no tienen el poder ni el potencial ni económico ni militar de tener un papel preponderante. Mira, actualmente, por ejemplo, Colombia hace parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por un mecanismo que tiene internamente Naciones Unidas que permite una transición de algunos países que, si bien no hacen parte de los países que más aportan en términos de seguridad y de seguridad militar al sistema, pues aportan como países democráticos al concepto de seguridad. Todo esto empieza a perder fuerza, porque finalmente la lógica, y lo ha demostrado la vocería de Estados Unidos en la Asamblea de Naciones Unidas, es que a Naciones Unidas no se le consulta. Ustedes recordarán que Marco Rubio, cuando fue abordado por los periodistas y las periodistas y le dijeron que la invasión a Venezuela era violatoria de los derechos humanos y de las cartas de Naciones Unidas, Marco Rubio dijo que a él no le importaban las cartas de Naciones Unidas, no le tenía ningún interés con eso, y es finalmente eso. Ellos no acabarán con los organismos multilaterales, pero sí van a presionar a que los organismos multilaterales estén al servicio de esos intereses jerárquicos, de ver una estructura piramidal de las relaciones en los países, donde los países grandes se comen a los países chicos por sus privilegios. Gracias, Wilson. Nos están compartiendo ahora mismo, Gloria, Andrés, un panorama en el cual se está desmantelando la estructura que busca proteger los derechos humanos y también alentando una guerra cultural que busca que el discurso contra los derechos humanos sea el discurso dominante. Y un poco antes ya, Andrés, también platicabas de que los países se ven forzados a empezar a invertir más en el militarismo y dejar de lado derechos humanos, dejar de lado cultura, educación. En ese sentido, ¿qué sucede con las personas LGBTIQ+ en un contexto de militarización? Gloria. Bueno, yo creo que de por sí cualquier país en donde se refuerza de una manera muy importante lo militar, ya pone en riesgo precisamente la seguridad de las personas y los derechos. Yo creo que nosotros en México hemos visto cómo el avance de la presencia militar en distintos ámbitos ha tenido consecuencias negativas para el país. Contrario a lo que el gobierno decía de que con eso iba a haber
más transparencia, menos corrupción, más orden. Resulta que el sexenio pasado fue un desorden terrible con la participación de las fuerzas militares en tantos ámbitos en donde no les correspondía. Entonces, esa apertura a la milicia, pues realmente a lo que contribuyó fue precisamente a la falta de transparencia y a que no tuviéramos información de qué era lo que estaba sucediendo. Por otro lado, aunque no querramos reconocerlo, cada día nos vamos acostumbrando más a convivir con esas fuerzas militares. Ya no nos parece extraño encontrarte con un tanque o encontrarte en la carretera con un convoy de 14 carros militares caminando por las carreteras. Ya nos parece algo natural, y eso no es natural, pues no estamos en guerra, no estamos en una condición que amerite la presencia de estas fuerzas, y entonces me parece que esa familiarización con las fuerzas militares es un riesgo también muy importante, porque eso es una parte a través de las que poco a poco vas reconociendo en ellos como una figura necesaria que supuestamente te puede proteger cuando sabemos que no es así. Yo creo que todavía hoy la mayor parte de las personas, cuando salimos a carretera y nos encontramos con esos convoys, te da ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre de qué está pasando, me van a parar, no me van a parar. O sea, realmente no son unas fuerzas que garanticen ninguna seguridad para nosotros, sino por el contrario, un gran temor sabiendo de que nuestros derechos no van a estar protegidos, que no importa que traiga los documentos en regla, que no importa que no esté haciendo nada, siempre voy a estar en riesgo cuando me topo con estas fuerzas, ¿no? Entonces, me parece que, y hablando específicamente de las personas LGBT, pues sabemos que en un país como el nuestro, a pesar de que, vamos a decir que las fuerzas de seguridad en general han reconocido incluso la presencia de personas LGBT en sus fuerzas, en sus grupos, eso no ha sido suficiente para que se haya acabado con la homofobia, con toda la desinformación que existe alrededor de nuestra condición. Yo creo que en nuestro país todavía la ignorancia con respecto a quiénes son las personas LGBT es muy alta, y que prevalece todavía la idea de que somos personas indeseables o personas peligrosas para el sistema, y que eso muchas veces justifica desde su punto de vista la violencia o la agresión que sufrimos, ¿no? Entonces, la presencia de las fuerzas militares, por el contrario a lo que se espera, realmente constituyen un riesgo para la ciudadanía y para el avance de los derechos humanos. Como ya lo decía Wilson, ¿no? Se centran en la seguridad, pero menos derechos humanos. Y la seguridad a costa de los derechos humanos. Por supuesto. Andrés, ¿cómo lo miras? Sí, creo que hablar de la militarización es complejo porque tiene dos dimensiones, ¿no? Una es pues la militarización del mundo, ¿no? Esta nueva reconfiguración donde vemos que hoy ¿no? El poder se ejerce a través de la fuerza y no a través de la cooperación, como quizá un modelo ya obsoleto quiso plantear. Y por el otro lado tiene que ver con pues la militarización interna, ¿no? En países como México hemos vivido procesos de militarización de la seguridad pública cuando sabemos que las fuerzas militares pues tienen muchísimo menos contrapesos, ¿no? Es decir, ni siquiera se juzgan en los mismos tribunales que el resto de la población, tienen tribunales castrenses. En México se ha denunciado mucho que la militarización de la seguridad pública pues afecta directamente los derechos humanos, ¿no? Pues sabemos que el entrenamiento militar es un entrenamiento que no está hecho para resolver conflictos, para aminorar situaciones de riesgo, ¿no? Sino para atacar, ¿no? Quienes nos están viendo, por ahí hay un documental que se estrenó recientemente que se llama Heroico, ¿no? Que habla pues justamente de la violencia que se ejerce al interior del colegio militar en México, ¿no? Y que pues refleja cómo ese entrenamiento, esa educación pues se ve reflejada en el actuar de los oficiales militares, ¿no? Que en lugar de garantizar derechos o de buscar aminorar conflictos, ¿no? Pues tienen posturas muy violentas,
muy machistas, ¿no? Que vienen desde un entendimiento de la fuerza masculina y que por ende pues pone en riesgo particular a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces definitivamente tanto la militarización de la seguridad pública interna como pues la escalada internacional de las tensiones, ¿no? Pues son dos situaciones indeseables para una sociedad que busca ser plural y reconocer las diferencias y los derechos de todas. Sí, yo creo que realmente la milicia está entrenada para enfrentar las amenazas que tiene un país. Y ahí tendríamos que ver hasta dónde nosotras, como personas LGBT, somos vistas una amenaza para la estructura social, para las familias. Ya sabemos que las fuerzas conservadoras muchas veces nos anuncian como tales. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en una amenaza para el status quo, necesariamente para estas fuerzas de seguridad hay una justificación de atacarnos, ¿no? de emprender acciones en contra de estas amenazas que aparentemente somos disolutas del orden social. Y es que aquí precisamente estamos ante un escenario de que no es la misma militarización de los años 60, cuando el gobierno de los Estados Unidos presionó un ejercicio de toma de poder en América Latina. La militarización que estamos viviendo en la actual sociedad de la región de América Latina y el Caribe es una militarización de la vida cotidiana. Y esa militarización de la vida cotidiana es una militarización que logra transitar desde las fronteras para defender la soberanía a venir a hacer un ejercicio de expurgar en la vida cotidiana de las sociedades aquello que es el enemigo interno. Y como ya lo advertía Gloria en su reciente intervención, esa militarización de la vida cotidiana empieza a identificar unos flancos de ataque y se empieza a atacar todo aquello que está contrario al bienestar de la sociedad. Y en ese flanco de ataque, los enemigos internos que requieren esta respuesta militarista son todos aquellos que cuestionan el statu quo, son todos aquellos que reclaman derechos, que reclaman igualdad, que reclaman equidad. Y por eso de la noche a la mañana nos convertimos los grupos poblacionales históricamente excluidos y discriminados en el nuevo enemigo interno de los estados. Y yo creo que tenemos un ejemplo muy claro en Argentina. Cuando Milei asume el poder, el semestre inmediatamente que siguió a la asunción del poder de Milei, Argentina incrementa la violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ+, en casos tan aberrantes que ustedes recordarán que nos están viendo, como ese intento de quemar a un grupo de mujeres lesbianas que estaban reunidas, que finalmente 3 de las 4 murieron y una quedó gravemente herida, y cómo empieza a generarse un ejercicio de ver que las luchas que históricamente hemos representado, que son luchas que buscan la igualdad, que es el valor más preciado de la democracia, esta militarización de la vida cotidiana las convierte en un enemigo interno del Estado. Y empezamos a ver que estos países donde hay militarización de la vida cotidiana se incrementa la violencia contra las mujeres, contra las personas LGBT, contra los grupos étnicos, no solamente una violencia física, una violencia verbal, una violencia simbólica. Inclusive, mire, aquí en Colombia nos acaba de ocurrir algo muy particular. En la legislatura pasada, en el Congreso de la República, cuando publicó todas las leyes aprobadas en la legislatura pasada, y eso que este país tiene una bancada de 7 congresistas abiertamente LGBT que se nombran como la bancada de la diversidad, es el primer año legislativo que tenemos en Colombia desde la Constitución de 1991, donde ningún proyecto, ninguna ley aprobada tiene la expresión género. Y eso nos generó mucha curiosidad. Ninguna ley aprobada el año pasado en Colombia nombra el género. Y cuando empezamos a indagar qué pasa, es que efectivamente al interior de la Secretaría del Congreso de la República de Colombia, el comité editorial tomó una decisión. El género es una expresión violenta. Entonces, cuando revisan las leyes finales que se someten ya al voto de cierre, empiezan a sacar
lo que ellos consideran expresiones problemáticas y entre ellos empiezan a enarbolar expresiones como una que hemos luchado históricamente, que es la expresión género. Entonces cierro mi ejemplo para indicar que frente a lo que tú nos estás preguntando, Bárbara, los efectos de la militarización, por supuesto los que más se ven son la violencia en las calles, lo que Gloria decía, ver policías en cada esquina, tanquetas, militares como si estuviéramos en una guerra permanente, pero también a mí me salta la preocupación de esa militarización, cómo nos termina conductando la vida, el lenguaje, las relaciones interpersonales, y empieza a generarse una animadversión en la vida cotidiana que terminamos viendo que la lucha del otro, de la otra o del otro por la dignidad humana termina siendo una lucha sospechosa. Y en razón de eso, Andrés, Gloria y Bárbara, yo creo que el mayor riesgo que tiene hoy hablar de la militarización de los pueblos es que es una militarización que hace de la violencia un hilo conductor de las relaciones. No es gratuito, por ejemplo, que ahora las redes sociales, después de una campaña muy fuerte de los grupos poblacionales, sobre todo el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, por prohibir usar un lenguaje que discrimine y que sea violento en las redes sociales, hoy las redes sociales estén un poco patraciando eso y diciendo que no todo es violencia, que no todo genera este tipo de situación, y tiene que ver precisamente porque el mayor efecto de la militarización en la vida cotidiana que tenemos hoy es la relativización de la violencia y el permitir que el otro o la otra pueda vivir en indignidad. Por lo que escucho en su análisis, la militarización aumenta la pedagogía de la crueldad en todos los niveles. Y un poco de lo que ya nos decías, Gloria, de esta militarización de la vida pública, expertos sobre el genocidio advierten que en Estados Unidos ha iniciado las primeras etapas de un genocidio hacia personas trans. Justo lo que decías, Gloria, de que también nos perciben como una amenaza, a la cual desde la militarización van a tratar de erradicar. Y lo imagino un poco en América Latina con las cifras de violencia e impunidad que tenemos, y llega esta ola de un genocidio hacia personas trans o personas de la diversidad sexogenérica, sería fatal con el discurso y con el permiso social que se ha generado a partir de estos neofascismos. Brevemente, ¿me pueden contar, para estar atentos, cuáles serían las señales de avances o retrocesos a las que tendríamos que estar alertas de posibles intervenciones en América Latina? Bueno, mira, yo creo que el panorama que tenemos en América Latina hoy día es muy complejo. Por una parte son los avances tan claros que han tenido con la elección de gobiernos conservadores, realmente autoritarios, y por otro lado, pues las amenazas que ya existen con respecto a las próximas elecciones. Y me refiero específicamente a los gobiernos porque no solamente son las iniciativas y los recursos que desde el gobierno se destinan para la protección de los derechos, sino también los discursos, ¿no? Que a mí me parece que los argumentos, los discursos que surgen a partir de estos gobiernos, pues ponen a la población no hegemónica en una condición de grave vulnerabilidad. En ese sentido, creo que ahorita la situación de América Latina podríamos decir que está en un péndulo que no sabemos exactamente para dónde nos vamos a mover. Como ya decía Wilson ahorita, con las elecciones que vienen en Colombia, en Brasil, tan inmediatas, pues no, hay una alerta con respecto a para dónde nos vamos a mover, aunque ya se empieza a mirar que hay esta adecuación al discurso norteamericano, ¿no? Entonces sí me parece que hay ahí un grave riesgo, y que lo vamos a ver también acá en México, aunque estemos abanderando, vamos a decir, la soberanía y estemos con ese discurso, pero es evidente que nada más yo escuchaba la llamada que tuvo la presidenta en esta semana, o ayer, con Trump, era darle un informe puntual de qué es lo que ha hecho. Entonces yo decía, un informe que nosotros no tenemos, que la ciudadanía no tiene, se lo está dando a Trump sobre cada una de las acciones que ha cumplido de acuerdo a lo que entre ellos se ha negociado, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay un discurso de parte de los gobernantes acorde a este conglomerado de fuerzas que no necesariamente están garantizando ningún avance para los derechos humanos de las personas, ¿no? Wilson. Mira, yo creo que en materia de retrocesos quiero señalar tres preocupaciones. Primero, el incremento de la crueldad en la violencia.
Hemos sido un continente muy violento para las personas LGBTIQ+, como señalaba Bárbara, hacia las personas trans, pero el nivel de crecimiento de la sevicia y la crueldad no tiene precedentes. Ustedes siguieron en América Latina lo que fue el año pasado en Colombia el asesinato de Sara Millerey en un lugar cerca a un río en la ciudad de Medellín. El 3 de enero de este año, 2 mujeres trans fueron asesinadas en Colombia, una en Bogotá y otra en la ciudad de Cali, con altísimos niveles de sevicia y crueldad. Y 2 mujeres trans que estaban privadas de la libertad en un centro de detención en Medellín fueron intentadas ser incineradas en vida. Entonces, la primera preocupación es que América Latina no logra reducir la violencia. México, con lo que informa permanentemente Arcoíris, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, tenemos unas cifras enormes de violencia. Hace muchos años que no logramos disminuir, pero hoy preocupa el incremento de la sevicia y la crueldad con el que siguen generándose estas violencias. En segundo lugar, hay una preocupación por retrocesos, decisiones políticas en países como Perú, que está prohibiendo acciones de organizaciones sociales, como Panamá, que está impidiendo que se discuta el matrimonio igualitario, retrocesos en algunos estados del mismo Estados Unidos, están mostrando que esos retrocesos, algunos avances muy significativos que teníamos como derechos, hoy se están echando atrás. Y nos parece increíble que después de una lucha histórica, que nos tocó una transformación cultural muy importante, demostrar que nuestras demandas son derechos, hoy están echándose hacia atrás. Y la tercera preocupación tiene que ver con la persecución. Primero, no le importábamos a nadie. Las organizaciones sociales y los activismos de mujeres y personas LGBT no eran tenidos en cuenta. Hoy los señalamientos, las acusaciones hacia los activismos y las organizaciones sociales dejan claro que hay un interés de persecución para desmontar esa capacidad organizativa que tenemos. Pero creo yo, y para cerrar, que también por tu pregunta en 2 dimensiones, ¿qué avances tenemos? Creo que América Latina tiene hoy 3 herramientas que le permiten ser muy contundentes. Primero, la madurez del movimiento social. Esta ha sido una región donde la movilización social y la acción colectiva ha sido muy significativa, nos ha madurado, y esa herramienta hoy nos permite consolidar y hacerle frente a esos ataques neofascistas. En segundo lugar, la solidaridad y sororidad que tenemos entre las organizaciones sociales, el movimiento feminista con el movimiento LGBT, el movimiento afro con los movimientos juveniles, el movimiento indígena, el movimiento de los pueblos originarios. Hay unos puentes de solidaridad y sororidad que hoy nos permiten que cuando se meten con algunos, se meten con todas, y eso nos da un ejercicio de actuación muy significativo en la región. Y finalmente me parece que un avance es ese que estamos teniendo en esta conversación. México y Colombia somos 2 estados diferentes, pero hay una vida cotidiana tan parecida, tan similar, y eso es muy propio de toda América Latina y el Caribe, y creo que debemos aprovechar esa sinergia regional para que hoy que la preocupación es Venezuela podamos cerrar filas y de esa manera dejar constancia de que no somos un montón de países aislados, sino que esta cultura latinoamericana y caribeña es una cultura que también nos puede agrupar en la defensa de los derechos humanos y en exigir algo que la vicepresidenta de Colombia dice con mucha frecuencia, que a mí me encanta, y es no descansar hasta que todas las vidas de todas las personas puedan ser vidas bien vividas. Andrés. Sí, yo creo que tenemos que estar muy atentos a la narrativa, ¿no? A los discursos. Por ejemplo, la palabra terrorista, ¿no? En Estados Unidos, estos actores del poder ya han llamado a las personas trans, al movimiento trans, como un movimiento terrorista, ¿no? Hoy existe una narrativa de combate directo al terrorismo, pero ¿quiénes son los terroristas? Es un concepto que fluctúa según los intereses del gobierno en turno, ¿no? Y hay que tener memoria, ¿no? En América Latina, las dictaduras que existieron en el siglo pasado llamaron terroristas a defensores de derechos humanos, a personas de izquierda, ¿no? Y hoy pues vemos cómo este régimen estadounidense pues cataloga a las personas de la diversidad sexual, particularmente a las personas trans, como terroristas, ¿no? Como enemigos a este orden, a este status quo. Entonces, de repente creo que ese es un termómetro que no hay que perder de vista, ¿no? No dejarnos engañar por discursos que pueden parecer positivos y que esconden mucha perversión de fondo, ¿no? Como lo que acabamos de ver con Venezuela. Definitivamente que cayera Nicolás Maduro, la idea de una transición a la democracia
era algo esperado por las y los venezolanos, pero hoy vemos, ¿no?, que pues no hay un cambio de régimen, ¿no? Que eso que se celebró el 3 de enero pues no se materializó después, ¿no? Y eso puede pasar con muchas cosas, ¿no? La verdad, hoy en día es un concepto subjetivo, ¿no? Estos movimientos, como lo es MAGA, ¿no?, han hecho de la desinformación una herramienta política muy efectiva, y creo que hay que tener ahí especial cuidado en las narrativas que vamos a ver en los próximos meses en la región, y creo que también hay que monitorear pues la intervención en las elecciones, ¿no? Eso puede ser un termómetro de qué condiciones tenemos para seguir defendiéndonos, ¿no? Y creo que las elecciones hay que leerlas no solo con quién es el gran ganador, ¿no?, quién gana la presidencia, sino también en contextos donde la derecha gane en 2026. Habrá actores de la oposición que sean contrapesos, ¿no? Hoy estamos viendo democracias en las que los votos son 51 contra 49, ¿no? Hay que afianzar en las elecciones que perdemos, ¿no?, aquellas personas y aquellas posiciones que pueden ser contrapesos efectivos aún en las democracias. Entonces creo que 2026 pues es un año en el que tenemos que estar muy atentas a cómo se reconfigura este mapa de poder para poder, como decía Wilson, desde la fortaleza de nuestro movimiento social y desde la experiencia de colaboración regional que ha existido en las últimas décadas, poder plantear un escenario de contranarrativa y de alternativa a este embate a los derechos en general. Sin duda un tema que puede llevar a la polarización, pero aquí en nuestra mesa te damos información. Estamos llegando al final de este episodio. Esta fue nuestra mesa de política y discutimos sobre geopolítica LGBTIQ+. ¿Qué pasa con nuestros derechos cuando ocurre una intervención extranjera? Yo soy Bárbara Alvarado y esto es una plática en Comitivas Queer, ya disponible en Spotify y en YouTube. Cuéntanos qué piensas. Comitivas Queer.